Hola a todos, sean muy bienvenidos a Doble Estándar, discusiones con sentido sobre temas de actualidad. Hoy con una nueva temporada, nuevo formato y sobre todo muchos temas que abordar. Así que desde ya los dejamos invitados a que no se pierdan ningún capítulo de esta nueva temporada de Doble Estándar. Como siempre, está aquí conmigo un emblema del programa. Él es gran persona, gran amigo también, tremendo empresario y además comentarista político. Me refiero a Roberto Álamo. Don Roberto, ¿cómo está? Gracias, Matías, por la presentación demasiado generosa. La verdad es que queremos hacer un aporte desde la experiencia y el emprendimiento. Espero que lo podamos lograr. Así va a ser. Don Roberto, hoy vamos a hablar sobre un tema que ha estado marcando la pauta desde fines del año pasado hasta la fecha y todavía queda mucho por delante, que es el plebiscito del 25 de octubre y la posible nueva constitución. En este sentido, la respuesta que pretendo que podamos resolver en este programa es si es prioridad o no una nueva constitución y esa forma de desarrollar un plebiscito. Ahora, un poco de cifras para comenzar, si me permite. Según Pulso Ciudadano, del lunes 14 de septiembre, vale decir la encuesta más reciente, el 75.1% dice que votará a favor del apruebo. El 76.8% manifestó estar de acuerdo o muy de acuerdo en querer cambiar la actual constitución. Y el 81% se resigna en que ganará el apruebo. Da lo mismo la postura que tenga. Entonces, yo no le voy a preguntar si es prioridad o no, porque usted ha manifestado públicamente que no es prioridad. Entonces le doy vuelta a la pregunta. ¿Por qué no es prioridad una nueva Carta Fundamental? Bueno, mira, es prioridad, pero no para la inmensa mayoría del país. Es una prioridad para algunos que efectivamente necesitan una nueva constitución para poder consolidar sus intereses dentro del Estado. Me explico. No es una prioridad por una razón muy sencilla y que es de sentido común, Mati, y tú me vas a entender. Hoy día estamos en una pandemia que es a nivel global. Uno puede decir, oye, pandemia ya es un término global. No, pandemia puede ser de una ciudad, puede ser de un país, pero esto es a nivel global. Es una situación muy compleja que nos tiene en una posición económica, política y social muy degradada. Sobre todo si tú le sumas los eventos del 18 de octubre. Que los eventos del 18 de octubre, no dicho por mí, porque la gente puede decir, bueno, ¿y quién es el señor Álamo para decir esto? Lo dijo Luis Almagro, el jefe máximo de la OEA, Organización de Estados Americanos, una persona de izquierda. ¿Qué dijo? Que los eventos del 18 de octubre en Chile fueron orquestados desde Cuba y Venezuela en un intento para desestabilizar la región, porque lo que nos pasó a nosotros le pasó también a los colombianos y les pasó a algunos países de la región. Entonces, antes que me interrumpa. Sí, por supuesto. Entonces, vamos a hacer una nueva constitución pauteados por la violencia, una idea de nueva constitución que nace desde la violencia, yo encuentro que no corresponde. Y cuando yo hablaba de la pandemia, mira, aquí tengo unos números, si me permite, sí, adelante, para hacerlo lo más preciso posible. Hoy día tenemos 500.000 casos en nuestro país, 17.000 activos, 12.000 fallecidos. Todos los alcaldes en general, pues se mueven por las encuestas, después te voy a decir por qué se mueven por las encuestas, decían que las cuarentenas no pueden terminar. Sin embargo, hoy día dicen que tienen que ir a votar. Entonces hay una tremenda contradicción. Tú no sé si tienes abuelitos vivos o gente mayor viva. Gracias a Dios, sí. La gente mayor, que yo conozco que son mis padres, mis tíos, llevan confinados en sus departamentos y en sus casas durante todo este periodo. No han salido de sus casas porque tienen terror salir y morir. La gente que tiene enfermedades de base pasa exactamente lo mismo, que puede ser gente mucho más joven. Y gente que no está enferma, que tiene temor a salir a la calle. A exponerse. Claro. ¿Por qué? Porque tienen bajo su responsabilidad familiares mayores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tú crees que deberíamos hacer un plebiscito hoy día, dada la pandemia? ¿Es la urgencia? Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Que se tiene que hacer exactamente, o sea, se tiene que hacer igual. ¿Por qué? Porque es una situación que tenemos que dirimir. Se impuso y tenemos que enfrentarla. Yo creo que efectivamente
y aquí te voy a marcar un punto, Mati, hay una mayoría aparentemente hacia la apruebo, pero también en psicología hay un experimento que es re interesante, y ese experimento consiste en lo siguiente: se colocan a 10 personas sentadas frente a un muro que podría ser un muro verde, por ejemplo. Entonces todos se ponen de acuerdo para decir, oye, todos vamos a decir que este muro es blanco. Ojo en ese experimento, averigua lo que es re interesante y un poco lo que está pasando. Hay un video, puede ser, hay un video del... Debe haber videos, Sí. no lo he visto, pero como tengo una señora psicóloga, entonces ella me explica algunas cosas. Entonces colocan al sujeto de prueba como la persona número 11. Entonces, del número 1 al número 10, todos dicen, sí, efectivamente ese muro es blanco, siendo verde. Es blanco, es blanco. Entonces, cuando llegan al sujeto de prueba, que es el número 11, el tipo, para no ir contra la corriente, Claro. no es que dude, no quiere ir contra la corriente, no quiere ir contra la mayoría por los costos que eventualmente puede pagar. Entonces dice, se suma. No, sí, eso es verdad. Entonces, ¿cuántos parlamentarios, con esto termino para que tú sigas con la pregunta, cuántos parlamentarios hoy día ven las encuestas, dicen, ¿sabéis qué? La gran mayoría dice tal cosa, compadre, pues no, miren, Voy contra para la allá. encuesta, porque, ¿sabéis qué? Puedo pagar costos muy altos. Y de hecho, algunos que, frente al 10%, ¿te acuerdas tú, para sacar la plata de la AFP, estuvieron en contra, casi lo mataron, lo amenazaron de muerte, a Lagos Weber. Y cambió inmediatamente, se dio una voltereta y dijo, ya, no quiero más problemas. O sea, a mi juicio hay un tema de valores de principio y valentía. ¿Ah? O sea, usted dice que a la gente le falta valentía un poco para tener opinión propia y no influenciarse. Defender valores, principios, hay que defenderlos. Ahora, si tú no tenés valores ni principios, ¿cómo vives, ¿cierto? Contigo mismo? ¿Cómo duermes contigo mismo en la noche? Totalmente. Tú no puedes Pero- un día vestirte de mapuche, otro día de aymara, otro día de inglés. Tenés que ser coherente en la vida, a mi juicio. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre Pero- aquí? Mira, porque son muchas las ideas, ¿cierto? Y si no las tiro ahora, como tengo problemas con la memoria de corto plazo, se me van a No, olvidar. dele nomás, dele Por nomás. ejemplo, no quiero dar nombres, pero todos van a entender de quién estoy hablando. Hay personas que hoy día, que se decían demócratas, que estarían dispuestas a votar por la extrema izquierda, por el candidato Jadwe, a quien conozco de toda la vida, digamos, del Club Palestino. Y uno dice, ¿pero por qué están dispuestos a transar todos sus principios, sus valores, ¿cierto?, por gente que tiene un modelo de sociedad tan distinto al que yo suscribo? Porque son operadores políticos, pues, si tú lo entiendes bajo ese prisma. Un operador político está dispuesto a hacer cualquier cosa para estar en el poder, porque ahí le sale un directorio en un banco, una presidencia en una empresa estatal, le sale una subsecretaría, eventualmente un ministerio, y pueden seguir viviendo. Ahora, Pero si sale el otro lado, estos gallos tienen que caminar, como yo lo he visto, por el paseo humano con un maletín buscando pega. Entonces están dispuestos los operadores políticos, esto es para entender por qué hay personas que piensan de esa forma. No se mueven a través de valores ni principios, se mueven solamente a través de los intereses. Y a través de los intereses están dispuestos a reventar el país con tal de que ellos puedan subsistir 4 años más y eventualmente 8 años más. Disculpa. ahora, no, está bien. Más allá de los diferentes matices que, por supuesto, como los que usted comenta, más allá del origen que usted mencionó como la violencia, más allá de cualquier factor, hay algo que es indiscutible, que un poco son los factores que se consideran a la hora de querer una nueva constitución. Y le menciono algunos: la propiedad privada, leyes que requieren mayorías especiales, el Tribunal Constitucional, el régimen de gobierno, por supuesto un régimen presidencialista, reconocimiento de pueblos indígenas, mecanismos de democracia semidirecta, derechos políticos, sociales y económicos, función social, prevenir y sancionar abusos de la ciudadanía, recursos naturales y bienes públicos, en fin, una cantidad de listas de temas que, sin lugar a dudas, yo creo que si los conversamos vamos a estar de acuerdo en que necesitan modificación, necesitan un cambio y necesitan, en el fondo, avanzar para el desarrollo de nuestro país. Ahora, me quiero centrar en uno, que es específicamente el presidencialismo, y relacionándolo con la prioridad que tiene la nueva Constitución. ¿No cree que es un poco exagerado temas como el decreto de ley, los decretos de ley,
o los decretos ley, el veto presidencial o la composición gubernamental, ¿no cree que eso necesita un cambio y que eso es urgente para no seguir con las mismas fallas que venimos arrastrando hace bastante tiempo? Mira, todos y cada uno de los puntos que tú acabas de mencionar están consagrados ya en la Constitución. Pero efectivamente, efectivamente, el presidencialismo es malo para el país. ¿Por qué? Porque un presidencialismo implica un poder muy grande del presidente de turno, que te designa el director de impuestos internos, ¿cierto?, al Tribunal Constitucional, o sea, directa o indirectamente. La gente puede decir, no, porque hay una tríada que la define la Corte Suprema, pero directa o indirectamente está todo politizado hoy día, igual el presidente tiene injerencia, mucha injerencia. Efectivamente, a mí me gustaría que nuestro sistema sea un poco más norteamericano, donde las instituciones, todas y cada una de ellas, son absolutamente independientes del gobierno de turno. ¿Usted propone un Estado federal? Y están así. Conversémoslo, ¿no? Como los norteamericanos, un Estado federal. Sí, pero acá se intentó y no resultó. Efectivamente, fracasó. Hay que trabajar en una descentralización. Pero si es federativo o no, veámoslo. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero tampoco es tan sustancial, porque hay muchos mecanismos para lograr los mismos objetivos. Si el punto al cual yo me refiero es que el presidente no puede tener tanto poder. Y las instituciones realmente tienen que ser independientes. Pero ¿se requiere una nueva constitución para eso? No, porque esta constitución ha tenido 46 reformas. Si hay gente, si hay una mayoría que quiere generar reformas a la constitución de la forma como tú lo estás planteando, no hay ningún problema, pero que se hagan las instancias que corresponden. ¿Cuál es esa instancia? El Congreso. Tú le estás pagando una cantidad enorme de plata a esta gente. Pero para que hagan la pega. Claro, entonces, ¿por qué hoy día quieren, que también es una gran falacia y mentira, hacer la constitución en la calle? Si son ellos los mandados, ¿cierto?, a presentar leyes y eventualmente aprobarlas a través de reformas constitucionales. Ahora, entonces ¿qué buscan en el fondo? No buscan esto que tan cándidamente, ¿cierto?, y acertadamente tú estás proponiendo, que descentralizar, que no haya tanto presidencialismo. Ellos buscan algo distinto. Hay una extrema, hay posiciones extremas dentro de nuestros parlamentarios, de derecha y de izquierda, porque los de derecha se suman a la izquierda, haciéndole el juego, que no buscan eso. Ellos buscan terminar con la independencia del Banco Central. Tú sabes los alcances que puede tener eso, ¿no? Inflación. Significa emitir, sí. Lograr una inflación imprimir gigantesca, lucas, sí, como loco, ¿cachai, no? Para falsamente generar financiamiento, y eso es populismo. Y al final podía alcanzar tus inflaciones enormes. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes sufren con eso? Los más pobres. La gente. Imagínate ahora, sobre todo, que las jubilaciones venían paupérrimas, porque falta ahorro, falta crecimiento del país, no, y ahora quedaron... y lo podemos conversar. Ahora la gente, para poder comprar medicamentos, Mati, tiene que llevar una... O sea, no ahora, pero si se produce que el Banco Central pierda la autonomía, se va a producir una inflación salvaje. La gente que tenga que comprar remedios va a tener que llevar un saco de plata, lo que pasa en Argentina. En Venezuela. Pero en Argentina, mira, en Argentina, que es más moderado, porque Venezuela es un extremo que realmente se constituye en una cicatriz para el resto del planeta, porque es inconcebible cómo ese país, que fue en algún minuto el país más rico del planeta, esté en una situación como esta, capturado por las mafias de narcotráfico más deleznables, ¿eh?, y más espurias que nosotros podríamos percibir. Entonces, es tremendo. Pero Argentina, por ejemplo, y con esto termino para que tú puedas seguir, tiene un 50% de inflación. 50% de inflación. Un 50% de pobreza. La mitad de la población es pobre. Y deben el 100% del PIB, Mati. ¿Tú sabes lo que significa eso? En términos simples, en verdad, están tremendo. Para embarrar. Ellos tenían 30.000 millones de dólares en lo que son el equivalente a la AFP, era el AFJP. Nosotros tenemos 200.000 millones de dólares. Ellos tenían 30.000 millones de dólares en jubilaciones, ¿cierto?, aposados. Y vino el gobierno Kirchner y le pegó un manotazo. ¿Sabes qué le dio a cambio de esa plata a los jubilados? Un papel timbrado por el Estado.
y con un 50% de inflación, y los jubilados dependiendo del Estado, pidiéndole por favor que les dé plata, no le alcanza con ese nivel de inflación para los medicamentos. Entonces, y con esto termino, si tú quieres ver el futuro de Chile a través de estos cambios constitucionales que están proponiendo, mira a Argentina, mira a Venezuela. Hay que entender, don Roberto, que somos sociedades totalmente diferentes y creo que Chile en el último periodo, a nivel territorial, continental, se caracterizó por eso. De hecho, era una virtud ser diferente al resto, o al menos así se veía internacionalmente. Ahora, usted tocó un punto muy interesante que tiene que ver con las soluciones, porque finalmente hay que encontrar soluciones frente a este tema tan importante y tan trascendental para nuestro país. Usted dijo reformar, y lo ha dicho en reiteradas ocasiones, reformar para mejorar. En concreto, usted, desde su punto de vista como empresario, como civil, como persona, como emprendedor, ¿qué sería lo que usted reformaría? ¿Cuáles son las necesidades que ve usted en la Constitución que usted dice finalmente esto hay que cambiarlo, esto hay que reformarlo sí o sí? ¿Qué reformaría? Porque finalmente, y de hecho la derecha ha tenido ese discurso de reformar para mejorar, ¿pero qué? Sí. ¿Y qué hacer? Mira, ¿Cómo? a ver, hay una máxima que dice que cualquier cosa que estemos discutiendo, ¿cierto?, se soluciona con plata. Tú tienes que activar la economía de un país. Ahora, primero tenemos que definir cuál es el proyecto de país que nosotros queremos tener a futuro. Dejemos de lado la Constitución un segundito. ¿Cuál es el proyecto país que queremos hacer futuro? Por supuesto, el presidencialismo es un tema que tenemos que ver, que a lo mejor no requiere una Constitución, ni menos con la hoja en blanco. Pero hay un tema ahí que también lo vamos a dejar archivado, aprovechando claro, que lo tocó para hablarlo más adelante. Pero de mira, hecho tengo algo anotado aquí. Un proyecto país. ¿Qué tipo de educación nosotros queremos? Miremos hacia distintos lugares del mundo. ¿Una educación tipo Finlandia? ¿Puede ser? ¿O de algunos países asiáticos? Que a través de la prueba PISA nos dice que son tremendamente exitosos, donde un joven como tú ya está leyendo 50 libros al año. ¿Tú sabes la diferencia que provoca en una persona el leer 50 libros al año o leer 1,2, como es el caso en nuestro país? En una persona y una cultura. Claro. Porque estamos hablando de un grupo de personas. ¿Qué tipo de ciudadano, qué tipo de votante es una persona, se constituye una persona más culta que una menos culta? La información que La tiene. calidad de ese voto de una persona que... ¿Tú crees que una persona culta, una persona que recibió muy buena educación, podría discernir en nuestro país, por ejemplo, qué es lo bueno o lo malo de la Constitución? ¿O por quién votar y por quién no votar? Una persona culta, sí. ¿Te fijas, no? La gran diferencia. ¿Tú crees que una persona culta votaría por algunos personajes que son realmente deleznables en nuestro país? Efectivamente. Que le rindieron, y no quiero escaparme mucho ni volarme, ¿eh? Pero le rindieron un homenaje a la primera línea en el ex Congreso Nacional, esa primera línea criminal que quemó a carabineros vivos, que quieren destruir, de hecho, las instituciones de nuestro país. ¿Tú crees que es razonable eso, Mati? Es tremendo. Entonces, en educación, fijémonos en Finlandia. Finlandia exitosa. Nadie te puede decir lo contrario, porque todas las mediciones a nivel internacional te lo dicen, son exitosos. Eso corresponde a educación. En salud, miremos a Suecia. En Suecia, la salud pública está administrada por privados. Y cuando se administró por privado, inmediatamente se generó una mejora en los resultados de un 40%. Entonces alguien me puede decir, oye, no es así. Ahí están los números. O sea, cuando podemos nosotros irnos en la volá, como dicen los lolos, ¿cierto?, de la discusión y bla, 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 pero cuando los números son tan potentes como lo que estamos describiendo, eso es irrefutable. ¿Queremos eso para nuestro país? Yo quiero eso. Quiero un país con buenos estándares en todo sentido. Pero ¿por qué, por ejemplo, en la educación de nuestro país nosotros siempre estamos deficitarios? Por una razón muy sencilla. Porque no lo digo yo, lo dice el Mineduc. 2/3 del profesorado no está calificado ni en docencia, ¿cierto?, la forma como tú enseñas, ni en conocimiento, no para el siglo XXI, para el siglo XX. Olvida el siglo XXI. Entonces,
¿qué pasa con el futuro de un joven latinoamericano que recibió una instrucción deficitaria con respecto a un joven finlandés, o un joven sueco, o taiwanés, ¿cierto? Con respecto a la competitividad que puedan tener ambos a nivel mundial, a nivel global, porque ya está todo globalizado. Hoy día tú no puedes pensar en desarrollar tu vida, ¿cierto?, a nivel local. Tiene que estar inextricablemente unido al resto del planeta. ¿Cuál es tu nivel de competitividad si ellos salen con 3 idiomas? Con 3 idiomas. Con un cabro que apenas habla, y es cuestión de escuchar, no te digo a la elite que se instruye en colegios públicos de muy buen nivel, te hablo a la gran masa, que es el 95%, 92% de la ciudadanía, de los cabros jóvenes que estudian en colegios públicos. ¿Qué nivel de competitividad tienen ellos con respecto a estos otros jóvenes que estudian en colegios públicos? Ahora, hay que hacer un matiz ahí. Por favor. Se habla mucho de, veamos el modelo incluso australiano, holandés, también se ha mencionado. Pues, claro. Es importante entender, incluso los mismos políticos que muchas veces se hacen los tontos frente a este tema, que una cosa es mirar, observar, analizar, estudiar tanto el otro modelo como nuestro modelo para poder implementar, y otra cosa es replicar. Siempre es bueno entender eso porque muchas veces se malinterpreta cuando un político o alguien de un sector u otro dice, pero veamos lo que hace este país. Porque claro, todos piensan que se quiere replicar, pero es importante entender que hay que analizarlo para ver cómo eso se puede aterrizar a nuestra realidad. Ahora, quería volver al tema de la Constitución y usted mencionó un punto muy, muy interesante que es el de la hoja en blanco. Aquí me gustaría aclarar un mito sobre este tema, que de hecho lo publicó La Tercera en una editorial que fue bastante polémica hace una semana atrás, donde señalé 3 puntos de esa columna que me gustaría que pudiéramos discutir o comentar en esta parte, ya en la parte final del programa. Primero, la opción del apruebo parece ser la más razonable para lograr no solo el objetivo constitucional, sino que también la paz social. Segundo, representa distintos pensamientos políticos. ¿Por qué lo digo esto? Ojo que también gente de la derecha se ha sumado al apruebo. Lo que es fundamental no solo para la redacción, de hecho lo dice, de la nueva Constitución, sino también para que goce de amplia legitimidad de origen. Otro punto que se cuestiona de la Constitución actual, que ha tenido reformas, que la firmó Lagos, pero el origen. Y acá está el punto que usted mencionó que tiene que ver con la hoja en blanco. Esto es importante entender, y de hecho La Tercera lo plantea en esa editorial, que eso no debe ser sinónimo de partir de cero. Una hoja en blanco no tiene que necesariamente ser sinónimo de partir de cero. Las constituciones son pactos intergeneracionales. Bueno, yo escuché a Girardi diciendo que la hoja en blanco se parte de cero y empecemos a discutir punto por punto. Ahora, y cuando no estemos de acuerdo vamos a los tribunales. Mira. Un poco hablando de estos factores. Sí. Volvemos al tema de la prioridad. Ya. ¿Empieza a cobrar más sentido querer cambiar o la necesidad de cambiar a una nueva constitución? No, tú refórmala. Mira, eso del origen me recuerda, ¿sabes qué? A lo que Black Lives Matter, no sé si tú conoces, es un grupo de odio norteamericano. Las vidas de los negros valen, por supuesto que valen, como la de los blancos, los amarillos y los verdes. Me refiero a los marcianos. Todas las vidas valen. Todos. Entonces ellos, a través de gestiones que pues, ellos tienen una trenza re interesante, entonces lograron sacar esta película, Lo que el viento se llevó, ¿te acuerdas, no? Creo que la sacaron de Netflix, porque no podía ser que estén mostrando esclavos. ¿Tú crees que puedes con una goma de borrar la historia de un país? ¿Negar eso? No, obviamente. Eso ocurrió. Eso fue. Pero el ser humano tuvo la capacidad, ¿cierto?, con el correr de las décadas, abolir la esclavitud y mejorar la sociedad. Avanzar. Pero negar ese hecho es ridículo, porque es parte de la historia de un país. Entonces, cada vez que no te guste algo, lo vaya a borrar. Lo vaya a borrar de la historia. Pero aquí está lo que plantea la editorial. Tienes que sincerar la historia. Entonces, ¿qué pasa con el problema de origen de esta Constitución? ¿Tú vas a negar que hubo un golpe cívico-militar? No leo pronunciamiento militar.
un golpe cívico-militar. Ocurrió. Hay historia. Estudiemos las causas. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué no ocurrió? Era Pinochet un presidente, era un militar golpista. Pinochet nunca quiso el golpe. Y de hecho lo tuvieron que convencer. Y no estoy defendiendo para nada, porque después de esto voy a hacer una coma y voy a decir otra cosa. Espera, déjame terminar. Él de hecho tenía un plan B, y lo dicen los historiadores de izquierda, por si no le resultaba el golpe de Estado para poder dar la cara a Allende. Es decir, poco menos que había sido víctima. El duro ahí era Merino. Merino era el duro. Él era el que no iba a negociar ni iba a matizar el asunto. Él iba al golpe, lo iba a hacer con o sin Pinochet. Entonces, porque tiene un origen de golpe cívico-militar, ¿vamos a borrar la historia? Es cierto, pero ¿vas a borrar la historia haciendo una nueva constitución? No es borrar la historia, sino que es incorporar a más agentes para la construcción de una carta que es de todos, finalmente. A más gente. Ahí está la otra gran mentira, po. Si aquí no van a incorporar, sí, te entiendo, sé para dónde vas. Aquí no van a incorporar a la señora Juanita, como decían, porque aquí va a participar el pueblo. Ya se sabe que era mentira. ¿Por qué? Porque si tú no estás afiliado a un partido político y quieres participar, tú tenés que juntar una cantidad enorme de firmas. Sí, las dificultades son mayores, son barreras de entrada. Llevarlas a la notaría, gastar plata de tu bolsillo para validarlas, eso no lo va a hacer nadie. Por lo tanto, las personas que van a hacer la nueva constitución son personas designadas por los partidos políticos, y volvemos a lo mismo. ¿Y por qué quieren hacer? Perdón, dale. Estoy monopolizando un poco la conversación. Disculpe que le interrumpa. De una u otra forma, da lo mismo que él los designe. Da lo mismo si es la señora Juanita, don Pedro. A lo mismo. O sea, no digo que dé lo mismo. A lo que voy es que de una u otra forma sí va a ser más gente de la que redactó la Constitución. Pero redactada por los partidos políticos para los políticos. Mira, ¿qué quieren cambiar esta gente, aparte de la autonomía del Banco Central, ¿cierto? Eliminación del Tribunal Constitucional. Por ahí estábamos viendo a un senador de derecha que hoy día defendía a Piñera, ¿cierto? Porque un empresario le decía: a mí me han quemado la empresa, a mí me han perjudicado por todos lados y el Estado de Derecho no se ha respetado en Chile. ¿Por qué? Porque el presidente ha sido débil. Este personaje ha presentado todos estos proyectos que son inconstitucionales. Tú tienes un tribunal constitucional que le dice: señor, no sea burro, no presente esto porque es inconstitucional. Entonces el tribunal constitucional sí es importante, no para parar a la extrema izquierda, sino que también para parar a la extrema derecha y el país pueda conducirse como corresponde. Pero hay algo que es peor todavía. Hay una palabrita, ¿cierto?, que está consagrada en esta Constitución, que la quieren cambiar sí o sí. Y eso significaría perpetuar a los operadores políticos en nuestro país, que es la palabra subsidiaria por social. Estado subsidiario, que es el que actualmente nos rige, por un Estado social. Conocido también como Estado de Bienestar. O sea, solidario o Estado de Bienestar. Ahora, ¿pero qué significa? Para que a lo mejor hay personas que no saben, o a lo mejor todos saben, ¿qué significa un Estado subsidiario? Significa que hay autonomía. El Estado no. Hay autonomía. Míreme, que el Estado va en subsidio de donde no va el privado, el inversionista privado. Por eso nuestro país hoy día es próspero después de muchos años. ¿Qué significa? Porque está hablando de prosperidad, si hay tanto pobre, claro. En los años 60 hay un 50% de pobreza, hoy día hay un 7,8%, pero con la pandemia y el estallido antisocial del 18 de octubre, hoy día seguramente estamos en un 12 o un 14%. Estallido social. ¿Ah? Estallido social. Antisocial. No, ¿por qué creo que fue antisocial? Por lo que dijo Luis Almagro, que esto fue orquestado de Cuba y Venezuela. Lo dice él, no yo. Yo no existo. Lo dice él, sí, lo dice él. Y porque Argentina tiene muchos más problemas sociales y ni siquiera han quemado un kiosco diario. Entonces, esto fue orquestado. ¿Cómo la cantidad de estaciones de metro que fueron vandalizadas y quemadas? Bueno, ¿qué significa Estado subsidiario? Que cuando el privado no va a hacer una inversión porque no es rentable, por ejemplo, un tren de Santiago a Valparaíso, no es rentable. Esa inversión, un inversionista nunca la va a recuperar porque no hay una masa crítica. Y ahí entra el Estado. Pero sí tiene para el Estado una rentabilidad social. Entonces el Estado puede hacerlo, claro, porque el privado no lo hace. Entonces ellos quieren cambiar esa palabrita subsidiaria con Estado social. ¿Qué significa eso? Que todo sería... el Estado se encarga de... para
dentro del Estado, nada sí, fuera del esa es la Estado, diferencia. que lo más parecido a Mussolini y el fascismo. Entonces, si tú te quieres levantar en tus propios pies, con tus propios proyectos de vida, ¿qué prefieres? ¿Que el Estado te diga lo que tienes o lo que no puedes hacer, o solamente trabajar para el Estado? ¿O tener la libertad para desarrollar tu propio proyecto de vida con la dignidad que ello conlleva? Don Roberto, Respóndeme. es que no puedo, a ver, ¿No yo puedes estoy responder? en una Posición neutra. en una posición neutra Perfecto. en la que mis opiniones no pueden influenciar tampoco la Ok. opinión de la gente. Ok. Yo tengo que solo hacer preguntas. Bueno. Ahora, quedan 5 minutos de programa y no quiero irme sin antes preguntarle, de nuevo entrando y profundizando ya para concluir, lo de la prioridad que tiene esta Constitución, sobre los dichos de el senador Juan Antonio Coloma, que coinciden con algo que usted mencionó, de hecho, y él dice, aquí está, mientras más votos saque el rechazo, más opción tenemos de influir en el futuro de Chile. Aquí está en el reportaje de El Mercurio del día domingo. Usted también ha señalado esto mismo, pero con otras palabras. Usted dijo que los votos del rechazo son las llaves que abren puertas para la negociación, porque usted también ha afirmado que va a ganar el apruebo, no por tanta mayoría como dicen las encuestas, pero también afirma que va a ganar el apruebo. Entonces usted dice que los votos del rechazo abren puertas para la negociación. ¿Qué negociaría? ¿Qué negociación? ¿Qué tipo de negociación? Primero, yo creo que si todos los que tienen la intención de votar rechazo van a votar, creo que gana el rechazo. El problema es que ya el sector del rechazo dijo que no están muy interesados en ir a votar. Efectivamente, yo creo que una brecha corta entre el apruebo y el rechazo, aunque gane el apruebo, generaría más consenso para poder introducir estos cambios a los cuales estamos obligados nosotros a participar. Algo que no era prioritario, ahora es prioritario y hay que hacerlo y hay que enfrentarlo. Es así. Ahora, ¿qué cambiaría yo en la Constitución de esto? O sea, ¿qué sería lo que usted negociaría? Porque obviamente hay unas ideas radicales, unas ideas Claro. de centro, pero ¿qué sería lo que usted, desde su punto de vista, insisto, no en representación de... ¿Qué sería lo que usted negociaría? represento a nadie. Porque usted ha dicho eso, que finalmente abre puertas para la negociación. Claro, un poco lo que hemos conversado, ¿cierto? El Estado subsidiario mantenerlo, porque creo que, por ejemplo, el éxito de Estados Unidos se explica a través de los emprendedores. Creo que los emprendedores generan mucha riqueza y eso es muy importante para un país. ¿Por qué te lo digo? Porque la experiencia que nosotros tenemos con la administración del Estado en las empresas estatales es paupérrica. TVN, pérdida. Codelco, 17.000 millones de dólares en deuda. ENAP, ni hablar. EFE, ni hablar. Pérdida, y se transformaron estas empresas del Estado en cajas pagadoras de favores políticos, con la plata de todos los chilenos. O sea, si tú estas empresas las abres a la bolsa y permites que un 10% de esas acciones estén en manos de privados, te aseguro, yo soy un defensor de todo lo privado. Hay sectores que odian lo privado, de hecho las platas de la AFP eran platas privadas. Sí. Hay gente que odia que las cosas no le pertenezcan al Estado, odian eso. Yo creo Es que ahora también el privado ha cometido injusticia, pero no nos centremos en eso, ya vamos a tener un programa para hablar netamente de eso, pero te continúe puedo la decir idea. por qué son las injusticias, Pero pero continúe la idea. no es culpa del mercado. No, pero Es continúe culpa la idea. de los empresarios que financian la política, pero eso lo podemos conversar en otra En otro oportunidad. programa, sí. ¿De qué estamos hablando? Usted está hablando de la negociación. ¿Qué sería lo que usted negociaría? Claro. Entonces, no, estamos hablando de otra cosa. Bueno, el Estado subsidiario yo lo mantendría. La independencia del Banco Central para mí es súper importante, porque una inflación de un 3% anual es sana, pero de un 100, 200 o 1000%, como lo hemos vivido en Chile en el pasado, es tremendamente nefasta y la gente más pobre sufre. Y por supuesto el Tribunal Constitucional, que es un filtro súper importante. Claro. Pero claro, eso para mí es súper importante y no partir con la hoja en blanco, porque ahí puede salir cualquier cosa. Don Roberto... Y es importante que la gente entienda que la Constitución son solamente las reglas del juego, que la Constitución no es la lámpara de Aladino que va a salir un genio a solucionar el problema. Para eso están las Los leyes. países serios prosperan con trabajo, con esfuerzo, con una mirada de largo plazo, con cohesión, no con odio ni posiciones radicales. Don Roberto, llegamos a la parte final del programa. Quiero agradecerle Discúlpalo poco. por permitirme el privilegio de compartir con usted este espacio. Claro, Mate. Y
antes de despedirnos, en una frase, a la cámara, ¿cómo define el proceso que estamos viviendo como país? En una frase. De una incertidumbre gigantesca. Con eso... No nos merecemos eso. Con eso nos despedimos. Muchas gracias por haber visto este primer episodio de la nueva temporada de Doble Estándar. Participe con nosotros a través de las diferentes redes sociales @Tendencias Prime. Nos puede encontrar en Facebook, Instagram y Twitter. Y déjenos su comentario. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es o no prioridad el plebiscito y la redacción de una nueva constitución? Esperamos sus comentarios. Hasta la próxima. Chao, chao.